fácil. Y sería ingenuo creer que los que hicieron lo del 2006 no van a intentarlo hacerlo en el 2012. No solo lo van a intentar porque sí, porque es su arma para impedir que haya cambio en el país, sino porque además yo creo que ellos están convencidos de que ya descubrieron la fórmula mágica para mantenerse en el poder por toda la eternidad, porque sí fue muy bien hecho el fraude. Claro, como dice López Obrador, también eso tuvo como contrapartida la debilidad que todavía se tenía en el 2006 respecto a muchas cosas, entre otras vigilar las casillas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otras que no dependen solo de la vigilancia de las casillas y que hay que tener en cuenta. Tenemos que saber, lo digo de esta manera, tenemos que tener una claridad lo más acentuada posible sobre la mecánica del fraude, para que no vuelva a ocurrir. Y para prevenirlo entonces, ¿no? Les voy a hablar entonces ahora una nota personal de lo que yo estoy haciendo y que seguro van a hacer otros compañeros. Yo estoy en este momento concentrado en ese tema. Estoy escribiendo un libro que espero que esté circulando a más tardar en enero. Mi propósito son varias cosas fundamentales. La primera es tratar de clarificar en qué consistió la mecánica del fraude, cómo lo hicieron. Usando todos los datos que tenemos disponibles y que han ido saliendo y que han ido saliendo en los últimos meses, en los últimos años, ¿no? La idea que incluso primó en el equipo de López Obrador por ahí por julio del 2006 es que el fraude fue casi exclusivamente, o fue de carácter de lo que ellos llamaron a la antigüita, es decir, el fraude tradicional, parte de la picaresca mexicana ya establecida por el PRI, que va desde el ratón loco, el carrusel, el taqueo, todo esto que ya conocemos, ¿no? Que es como el folclore del fraude mexicano, ¿no? Parte de los usos y costumbres priistas, ¿no? Entonces, todo eso hay que conocerlo, saber cómo funciona, etcétera. Pero el fraude también fue cibernético, fue moderno, más bien postmoderno, fue de altos vuelos. Fíjense, se lo voy a sintetizar de esta manera, eso es lo que estoy estudiando y lo estoy tratando de demostrar con toda la información y con toda la precisión, pensando en que tenga alguna utilidad y que sirva para que de su lectura deduzcamos qué hay que hacer para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Hubo fraude a la antigüita, taquearon, llevaron carruseles, hicieron votar a la gente en grupo, modificaron las actas y donde decía 80 pusieron un 1, 180, y así. Hicieron todas las trapacerías a la antigüita. Y con eso lograron no solo quitarles votos a López Obrador, sino aumentar los votos, sobre todo de Calderón, pero también del PRI. El que hizo fraude no fue nada más el PAN, también el PRI hizo lo suyo, porque es una inercia, ellos no pueden dejar de hacerlo, está en su naturaleza ya. ¿Ustedes se acuerdan del chiste del alacrán, no? Sí. Está en su naturaleza. ¿Conocen el chiste del alacrán? El alacrán le dijo a la tortuga: ¿por qué no me cruzas en tu caparazón en el río? Entonces la tortuga dijo: pero si cruzo me vas a picar y nos vamos a ahogar los dos. El alacrán dijo: pero ¿cómo te voy a picar? Si yo sé que si te pico nos ahogamos los dos. Bueno, dijo la tortuga, ok. Lo puso en el caparazón, iban a mitad del río y el alacrán picó a la tortuga, y cuando se iban hundiendo, la tortuga dijo: pero ¿por qué me picaste? Nos vamos a morir los dos. El alacrán dijo: es que está en mi naturaleza. Está en la naturaleza del PRI hacer fraude. También hizo fraude.
Ahora bien, fíjense ustedes lo maravilloso que fue en ese momento la candidatura de la izquierda. Pese a que hicieron todo ese fraude a la antigüita, a la hora de contar, todavía ganaba López Obrador. Y ahí es donde entra la maestra y el CENTE. Hay una equivocación, eso lo verán en el libro. Yo espero que a todos les va a llegar un ejemplar. Haremos una presentación aquí o en algún lado con el libro. Para hacer el fraude cibernético había que garantizar que donde se hiciera cibernéticamente, es decir, dando una orden de computadora y aumentar artificialmente los votos de Calderón, para que Calderón ganara, y no por mucho. No es que ganó por poco, porque en realidad no pudieron hacer más fraude, es que les convenía, ya lo voy a explicar en el libro, no ganar por más de un 1%, porque cuando uno gana por no más de 1%, los recuentos parciales no permiten detectar el fraude. Segundo, porque ese fraude se hace en unas casillas donde nadie, sino el autor del fraude, tiene las actas. Esas actas, usted necesita una organización nacional para escoger. Se escogieron 20.000 casillas con 20.000 actas, y en esas 20.000 exactamente hizo el trabajo en el IFE, el sistema de cómputo, para aumentarle a esas casillas y solo a esas casillas los votos necesarios para ganar por cerca del 1%. Se le hicieron bolas ahí las cosas y no terminó en 1%, sino en 0.59, como sabemos, ¿no? Menos del 1%, porque se hicieron bolas con errores que cometieron, ya lo verán. Entonces, para seguir el hilo de la historia, lo que iban a hacer el fraude, necesitaban tener una organización nacional que les garantizara mínimo 20.000 actas que solo tuvieran ellos, que no la pudiera tener el PRD, la coalición. Por tanto, la coalición no podía saber cómo estuvo eso, ni podía entonces hacer ningún recurso contra esa casilla. Y dar la información al IFE de cuáles casillas eran, la casilla 32 y la casilla 124C de Nayarit, la 12841 de Guanajuato. Y en esa se iba a hacer la operación. Entonces, ¿cuál fue el papel de la señora? El papel de la señora fue ese. El papel del CENTE fue conseguir las 20.000 actas, darle la información al IFE, y ahí se hizo el fraude, que no se pudo detectar por eso nunca. Así lo hicieron. Eso tiene una implicación política muy interesante. La señora, muy hábilmente, ha hecho creer a los políticos, incluso a sus propios políticos de derecha, al PAN y al PRI, que ella es una especie de maga que hace votar a la gente por el candidato que ella quiere. Ya tenemos la información, la voy a poner en el libro. Falso. Esa señora no hace ganar a nadie con fraude a la antigüita. No lo logró, le pidió a los maestros que votaran contra López Obrador. Tenemos los datos de que la mayoría de los maestros del CENTE votaron por López Obrador. Esa señora no consigue, pero ella le ha hecho creer eso, se lo hizo creer incluso al PRI. Ahora por eso Peña Nieto quiere tenerla de aliada, porque cree que ella le puede conseguir los votos de los maestros. No es verdad, los maestros votaron por la izquierda, votaron por López Obrador. Donde quiera que hubo presencia importante del CENTE, gana López Obrador la elección. Lo que hicieron los maestros sí fue que votaron para algunos diputados y senadores, para el PANAL, para el partido de ella, para que tuviera el registro. Eso sí hicieron. Ella lo pidió. Voten ustedes de los 3 votos, voten por los senadores y diputados nuestros para tener el registro. El resto por Calderón. La primera orden la obedecieron.
La segunda no la obedecieron, no votaron por Calderón, votaron por López Obrador. Por eso es que la cuenta no le salió. Y a la hora en que vieron, todavía ganaba López Obrador. Entonces, dieron la información al IFE de esas 20.000 casillas que solo tenían ellos. Y ahí fue que donde dieron una orden, se llama algoritmos, es una orden cibernética, que aumenta en esa casilla el voto, y no tuvimos manera de saberlo. No, ignoramos el procedimiento, no conocíamos el procedimiento, ahora ya lo conocemos. ¿Ah? Entonces, ahí hay cosas muy importantes. Necesitamos exigir, por ejemplo, que antes de empezar el cómputo se haga lo que se llama un dictamen forense del sistema de cómputo. Que expertos entren antes de empezar a contar para ver que no hay órdenes cibernéticas ahí extrañas para modificar la votación. Y que una vez que termine el cómputo, eso se sella, ¿no?, con candado cibernético, con varias llaves, que las tenga también el partido de la organización de izquierda, la coalición que seguro se va a formar, para que solo con la llave también de la izquierda se pueda abrir. Y una vez terminado el cómputo, volverle a hacer una auditoría para ver que no hubo nada durante el cómputo. Y exigir que el cómputo se haga en varios lugares simultáneamente. Que lo haga el IFE está bien, pero también que lo haga la UNAM, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad de la Ciudad de México, la UAM, y a ver y comparar después. Porque si la del IFE sale con chipote, va a decir, no, pero miren, las otras no tienen esos chipotes, estas tres no tienen los chipotes, así que vamos a ver qué hay. Son ejemplos del tipo de cosas que tenemos que ir haciendo para evitar el fraude cibernético. Y para evitar el fraude en casilla no hay una solución muy complicada, es muy simple. Tener representantes en todas las casillas, y en esta vez sí lograr que sean buenos representantes, porque del PRD hubo muchos representantes que no fueron a la hora de la hora a la casilla, que se dejaron comprar en la casilla. Eso de que se dejaron comprar es verdad, muchos lo compraban, no le daban ahí la lana, sino que decían, oye chico, enférmate, mejor tómate esto, 5.000 pesos, vete a Acapulco con tu familia, ¿para qué te molestas? Y entonces ahí van los maestros a hacer su trabajo, ¿no? Luego, ganarle la fila a los del CENTE. El CENTE ya estaba formado a las 5 de la mañana, porque según la ley, si no hay presidente de la casilla, no hay escrutador, escogen a los primeros de la fila. Y resulta que en miles de casillas, los primeros en la fila que estaban formados desde el día anterior, si hubieran podido formarse una semana antes, lo hubieran hecho, eran los del CENTE. Entonces nosotros tenemos que garantizar primero que vayan todos los funcionarios de casilla para que no escojan de la fila, y que si escogen de la fila, los primeros de la fila seamos nosotros. Y bien capacitados, exactamente. Que conozcan cómo hay que levantar las actas, cómo hay que contar. Bueno. Entonces, en eso se está. Pero tenemos que dar a conocer toda la trama y saber que por ejemplo, yo acabo de descubrir una cosa que yo no sabía, que es asombroso. El encargado de organizar las elecciones en el IFE es un señor Solís, que es miembro del CENTE y fue puesto a recomendación de la maestra. Entre las tareas de ese caballero, de ese funcionario, estaba escoger a los funcionarios de casilla. Llenó las casillas de funcionarios que eran miembros del CENTE, del equipo de la maestra. Se dice que tiene unos dicen 50.000, otros dicen 100.000, 150.000 maestros dedicados a la actividad fraudulenta. Ella misma confesó cuando habló con el gobernador ese, antes de saber el cómputo final, que lo llamó, ¿se acuerdan? Aquel gobernador que llamó por teléfono. ¿Cómo está, gobernador? No sé cuánto. Hay que ya venderle los votos a Calderón, le decía. Tenemos 14.000 centros de cómputo, ella dice. Yo creo que tenemos un sistema de cómputo mejor que el del IFE. Bueno,
pero todavía no le salían las cuentas, estaban, según su cuenta, empate, López Obrador y Calderón. Entonces, no pudieron lograrlo a la antigüita y tenían preparado el fraude cibernético, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Ahí sigue el señor. Desde 2006, ahí sigue el señor, encargado de escoger los funcionarios de la casilla. Hay que pedir que ese señor ya no esté ahí. Ya deberíamos estar pidiendo eso. Es decir, cerrar candados, vigilar las casillas, impedir el fraude cibernético. Esa es nuestra tarea fundamental en ese terreno. Bueno, no me extiendo, ya lo verán. Aquí ya adelanto un capítulo, el capítulo 6 del libro que estoy terminando. Les voy a dejar ese ejemplar para que saquen fotocopia.